hay una situación que mantiene enormes expectativas si será inhabilitado por los casos donde ha sido señalado y que actualmente está pendiente de una decisión jurisdiccional. Sin embargo, lo cierto es que puede ser que los tiempos de uno versus el tiempo, o sea, los tiempos electorales no sean iguales a los tiempos de la jurisdicción de la justicia ordinaria. Esos son dos aspectos que es importante Porque destacar y te lo digo. hay abogados que me dicen que puede pasar incluso todo el periodo presidencial de Martinelli sentado esperando. Mira, es que hay un tema muy Si ganara las puntual. elecciones, si ganara las elecciones, claro. Claro, claro. Aquí hay un tema muy importante, yo creo que es oportuno aclararlo, y es que uno de los impedimentos constitucionales es que la persona... Don Alfonso Dime. Fraguera, que se dice rápido. Gracias, Guillermo. Un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir contigo la fina audiencia. Saludando a todas las personas que están en sintonía. Ya me escribió Ivo Araúz, que está Hombre, don sentado allá, Ivo. acostado en una hamaca. Ajo. Me dice que es temprano, escuchando Radio Ancón, escuchando el sillón, la mañana Ancón y esperando el sillón de Ancón, casualmente. Y también desde Canadá, Yamina Sánchez, y a todas aquellas personas que a diario están en sintonía de tan gustado noticiero y este segmento los miércoles definitivamente nuestro respeto, nuestro aprecio como siempre. Así que todas aquellas personas que están en sintonía de los 92.1 FM, muy buenos días y es un placer acompañarlos durante prácticamente 45 minutos. No, y agradecerte a ti, Alfonso, porque los amigos de la USMA, por tercer año consecutivo, nos han nominado como mejor noticiero. Este noticiero tiene 3 años. Algo, Wow, no felicidades. está mal, no está mal. 3 de 3. Así No, pero que, te has posicionado, eso es importante, te has posicionado muy rápido y yo parece. creo que eso es muy importante destacarlo porque la forma, que si me permites, como se ha llevado el noticiero, donde pues convergen diversas voces que tienen una opinión sobre lo que es el acontecer nacional y la forma como se ha llevado con ese dinamismo, esa capacidad y ese profesionalismo que te caracteriza. Yo creo que sin duda me sumo a las felicitaciones, no solamente a esa nominación, sino también al hecho del trabajo que a diario realizas conjuntamente con todo el equipo que te acompaña, porque este es un trabajo difícil para las personas que simple y llanamente escuchan desde temprano el noticiero, piensan que se prendió como cuando enciendes la luz de un cuarto y esto sale así. Pues definitivamente esto no funciona de esa manera. Tienes que prepararte, tienes que saber qué es lo que cómo va a estar desarrollado el noticiero, qué temas vas a abordar, tienes que estar actualizado. Esto no, es un tema muy complicado que amerita mucha dedicación y eso es una de las cosas importantes o cualidades importantes que te caracterizan. Así que el mejor de los deseos para ti y para toda la familia con. No, 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 gracias a ti, Alfonso. Pero bueno, vamos a dejar el autobombo porque si no nos quedamos aquí todo el- toda la mañana. Bueno, Alfonso, no sé si tienes algún tema importante. Yo quería plantearte lo del el tema del presidente ayer en las Naciones Unidas. Lo tengo No, casualmente mencionado aquí, yo así me que, imagino que tú vas a hablar del discurso, pero yo quería subrayarte otra cosa de eso. cómo Está no. claro que Panamá ha perdido peso en el mundo cuando, cuando se da el golpe de Estado a Arnulfo Arias, el año 41, el New York Times hace un editorial sobre lo sucedido en Panamá. Así era de pesado esto. Armodio Arias, cuando va a Washington, se le hace una cena de Estado y se le pasea por el cañón ese de Nueva York donde tiran confeti. Y lo mismo pasa con Roberto Chiari cuando visita a Kennedy. Eh, Torrijos, incluso Omar Torrijos, tuvo varias cenas de Estado. Martín Torrijos fue el último presidente que se le trató dignamente en la Casa Blanca. Fue hasta 3 veces a la Casa Blanca. Eh, y de allá para acá, a los presidentes panameños les han dado 14 minutos y 13 minutos en el Salón Oval. Y al presidente actual le han dado 0 minutos. O sea, ha visto a Biden de lejos, como yo lo he visto una vez. Eso te dice que Panamá ha perdido peso, sobre todo en el escenario internacional, desde el punto de vista de Estados Unidos. Y desde el punto de vista de las otras superpotencias, igual.
¿Y por qué te hago este preámbulo? Porque ayer se reúne el presidente de la República con Gustavo Petro. Pero tú que has estado en funciones de gobierno, sabes que cuando se dan estas cumbres y se dan estas reuniones bilaterales, son más para la foto que para resolver un problema, salvo que sea un problema muy puntual, retirada de tropas, Claro. algo muy puntual. Mira, lleguemos a este acuerdo aquí y ya, porque ya está muy avanzado. Pero comenzar una conversación con Gustavo Petro, que ya ha sido recibido en la Casa Blanca, que ha visitado todos los países alrededor de Colombia e incluso Costa Rica, con un problema tan serio como el que tenemos en la frontera, por culpa de los países que están metidos en este problema del socialismo, y que Gustavo Petro sale en las Naciones Unidas diciendo que mientras que se siga bloqueando a Venezuela va a seguir el problema de los migrantes, en un evidente chantaje Claro, a una Estados Unidos, extorsión. una extorsión hacia Estados Unidos y sus aliados. El presidente de Panamá lo mínimo que tenía que hacer era decirle a Petro, mira, te espero en Panamá para que hablemos de este tema. Y de ahí nos vamos para la frontera. Pero ahí se tomaron la foto, nos dice que hablaron. A Petro le había entrado por un oído y le había salido por el otro y se fue a buscar los tragos, eso que él se mete hasta que queda en el piso regado, que ya es muy famoso allá en Colombia por esa acción. Y me imagino que borracho se había regresado. Entonces, al final del camino, me da la impresión de que ya tienes un discurso que es irrelevante para la escena internacional y además no aprovechas para tener encuentros bilaterales de provecho para Panamá, porque el de Colombia no es de provecho para Panamá. Lo de Colombia hay que hablarlo tú a tú, aquí en el terreno. Digo, eso es lo que yo pienso. Pero quería saber tu opinión al respecto. Mira, tú has tocado un tema, yo lo tenía precisamente dentro de lo que era la línea tema a desarrollar y definitivamente lo que fue el escenario de la Asamblea 78 de la Organización de las Naciones Unidas, donde los periódicos, pues evidentemente reflejan todos estos detalles donde se da la participación de los presidentes y los discursos, los momentos donde iban a tener la oportunidad de hablar cada uno de ellos. Creo que, como bien señalas, ese acercamiento, y esto es importante para aclararlo a la sociedad, porque la gente piensa que cuando ven la foto que refleja una supuesta reunión entre dos vicepresidentes con una comitiva de un lado y la otra comitiva del otro y la bandera en el medio, piensan que es ahí donde se está arreglando los temas. No, 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 no. Eso viene con una antesala. El equipo negociador, ahí no hay, cuando se hacen este tipo de reuniones o este tipo de actividades a ese nivel, ahí no hay sorpresas frente a los medios de comunicación. Cada uno de los equipos tiene la oportunidad de llevar al escenario las preocupaciones y infiero que eso es lo que debió haber hecho la Cancillería de manera puntual, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y Migración, a fin de decir los problemas que estamos enfrentando es esto, y obviamente que se diera algún tipo de acercamiento y una conclusión positiva entre ambas cancillerías y los representantes de cada uno de los gobiernos a fin de que le llevaran al jefe de gobierno, en este caso a Gustavo Petro y al señor Cortizo, que le dieran la oportunidad de ante los medios de comunicación decir la propuesta de nosotros para esto, más que una reunión de buena vecindad, que fue prácticamente el tema, me parecía el eslogan de un banco local, los medios reflejaran de una manera muy concluyente que fue una reunión, como bien señalas, para los medios, una reunión sin ningún tipo de avance. Entonces, recordemos que el presidente colombiano ha tenido desde hace varias semanas ataques puntuales y comentarios un poco muy desatinados, vamos a ser muy categóricos, muy desatinados en contra de Panamá desde el tema del canal, donde prácticamente decía que estamos sin agua en el canal y que aquí las personas para pasar de un lado al otro tenían que los pilotos tirarse los buques sobre los hombros, así como que fuese una especie de ferry para trasladarse de un lado al otro, y otros aspectos puntuales desde la perspectiva histórica que nos permitió pues separarnos y constituirnos como un país independiente. Sin embargo, parece que la idiosincrasia
o la falta de conocimiento, no sé cómo calificarlo, los lleva puntualmente a sentir ese malestar de haber perdido un país tan importante como Panamá, un área tan importante como Panamá, y nos ven simple y llanamente como la parte de atrás o el patio de su casa. Así que yo creo y yo esperaba una reacción mucho más seria, mucho más contundente, y creo que era la oportunidad, ya que pues obviamente el presidente está de salida, a dejar plasmado un planteamiento categórico, un planteamiento muy directo sobre los temas que estamos enfrentando. Si bien es cierto lo que acabas de señalar, la excusa o la extorsión que dijo el presidente colombiano al señalar de una u otra manera que esto separaría cuando, me refiero a la migración irregular, separaría cuando los países que están siendo bloqueados económicamente por Estados Unidos liberaran el bloqueo. Y entonces la gente no viajaría, sino que se quedaría. Espérate, es que el problema no es ese. El problema es que la gente no soporta el mecanismo, la forma de vida que tienen en sus países. Entonces la gente lo que hace dice, prefiero jugarme la vida metiéndome en el tapón del Darién para tratar de buscar el sueño americano y de pronto buscar una mejor forma de vida porque aquí no hay absolutamente nada. Eso es lo que ha ocurrido. Y la medida de presión económica que ejerce, por ejemplo, Estados Unidos, como que es una medida pues obviamente histórica frente a países que a criterio de ellos violenten principios democráticos, entonces pues simple y llanamente se ven obligados a aplicar medidas de este tipo para presionar a que los países socialistas de pronto ejerzan una función más democrática, se abran unas elecciones, se permita participar y que el gobierno sea un gobierno electo por el pueblo. Si nos vamos al mínimo detalle, es esa la esencia. Pero lamentablemente, cuando vemos que hay países y gobernantes aliados que de pronto promueven el discurso porque obviamente tienen el respaldo de esos gobernantes y de esos países que son pocos, pero siguen ejerciendo un grado de presión, siguen afectando a su pueblo, siguen mancillando a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente se ve obligada a tener que salir del país, de exponerse a tener que atravesar una selva y tratando de llegar a Estados Unidos cuando ya Estados Unidos dijo aquí no se va a permitir absolutamente a nadie. Y esto es un problema, como bien señalas, que no surgió ahora. Este problema viene desde que el presidente Donald Trump era presidente de Estados Unidos. Y desde el momento en que él asume el poder, dice, aquí se va a bloquear todo ingreso de inmigrantes irregulares a nuestro país. Entonces, ¿qué pasó? Todas aquellas personas que estaban en busca del sueño americano fueron quedando en cada uno de los países que estaban más próximos a llegar a Estados Unidos hasta que cada país fue cerrando las fronteras. Entonces, Panamá quedó obviamente con toda la gente, porque la gente queda entonces en el tapón, pasan del tapón y quedan en Panamá. Entonces tenemos una población importante de inmigrantes que probablemente no vayan a poder pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas dicen, bueno, me quedo aquí. Las medidas paliativas que ha tomado el gobierno ha sido simple y llanamente permitir lo que es definir el estatus migratorio y otorgar algunas medidas de permiso de trabajo temporales por 2 años hasta tanto esto se corrija. Veo que me estás haciendo señas para ir a un corte comercial. Vamos a un corte, Guillermo, para cumplir con los auspiciadores y regresamos con este mismo tema que creo que es importante abordar. Vamos a la pausa y nada más que quería adicionar que en la cantidad de personas que viven fuera de su país por migración, por ejemplo, de 4.200.000 de Ucrania, 6.800.000 de Siria, que son dos países con guerras declaradas, una externa y otra civil. Y Venezuela tiene 7.700.000 refugiados o personas que viven fuera de su país. De esto no se habló absolutamente nada en ninguno de los discursos de ayer en las Naciones Unidas. Vamos a la pausa y seguimos con más aquí en la mañana en Ancon por Radio Ancon con Alfonso Fraguela en A Diario. Ancon, estamos en el tema, Alfonso. Sí, efectivamente, para las personas que nos sintonizan tarde,
estábamos hablando de lo que fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la reunión del presidente Laurentino Cortizo en el marco de la Asamblea número 78 de la Organización de Naciones Unidas, donde pues obviamente el tema que ambos gobernantes se suponen debían tocar era el tema migratorio, entre otros. Sin embargo, la migración irregular es a lo que me refiero. Hacíamos algunas referencias puntuales sobre los antecedentes que había dado el presidente colombiano Gustavo Petro, donde se había referido en dos ocasiones a Panamá, una de ellas sobre el tema del canal y la falta de agua, lo que obviamente de acuerdo a criterio de la información suministrada o la declaración dada por el gobernante colombiano, esto afectaba lo que representaba el tránsito por esta vía acuática, la cual pues obviamente es el pilar prácticamente de las actividades de movilización de bienes de un lado al otro y viceversa. O sea, me refiero al Atlántico, al Pacífico, viceversa. Yo creo que el tema puntual, decíamos que lamentablemente pienso que se perdió una profunda oportunidad, una oportunidad interesante para el gobernante Cortizo, que está pues obviamente ya de salida, y digo de salida porque le quedan meses para que se acabe su mandato, y creo que debió haber aprovechado esa oportunidad con el equipo que lo acompañaba para efectuar unas negociaciones y unas conversaciones previas, de tal manera que la fotografía que se tomaban por ambos gobernantes dejara de ser solamente un mero protocolo, sino que tuviese mayor sustancia, situación que obviamente no se dio y que los propios medios de comunicación han publicado señalando de que fue una reunión sin avances. Entonces, ir a un escenario internacional tan importante como este para no tener ni obtener avances ni dejar las bases firmes para una negociación interesante, me parece que fue prácticamente una pérdida de tiempo en ese sentido, toda vez que sí se le permitió hacer uso de la palabra al presidente panameño, cosa que fue una situación totalmente opuesta al presidente colombiano, que pues parece que como que no tiene mucha empatía, creo que se ha caracterizado, no sé si ha tenido algún grado de dificultad dentro de lo que es las comunicaciones internacionales con otros países, que la gente pues fue penoso ver a un jefe de Estado parado en el podio y la gente, todo el mundo haciendo bulla y el presidente de la sesión llamando al orden y diciendo, por favor, No, señores, muy habla, patético. va a venir a hablar. O sea, eso fue mira, me sentí vergüenza ajena. Yo pensaba, es más, yo me puse a ver para ver si era mi presidente el que estaba siendo el presidente de los panameños, porque yo dije, Dios mío, mejor no viaje más, pero bueno, gracias a Dios no fue así. A él no le pasó por lo menos. Pero lo que le ocurrió al presidente Petro lo debe llamar a reflexionar y lo debe llamar a tratar de recomponer los canales de comunicación a nivel internacional, porque la situación no lo dejó bien parado, como bien señalas, en un cónclave tan importante como es las Naciones Unidas. Esta situación, yo me imagino, Colombia es un país muy culto, donde hay personas que son muy educadas, y yo me imagino que este tipo de situación les ha dejado un mal sabor de boca, lo cual es comprensible porque nadie espera que al jefe de gobierno de un país le hagan semejante desaire como ese. Es más, yo no me atrevería a dar un discurso después de ese por mucho tiempo dentro de mi propio país, porque la situación fue una situación bastante desagradable y engorrosa. Ahora bien, vamos a tocar el tema del discurso del presidente Laurentino Cortizo. Sobre ese aspecto yo podría señalar que utilizó el escenario para tratar de contestarle de una manera muy singular. No sé por qué en estos 5 años nadie lo ha entrenado para modular de una manera mucho más
suave, mucho más elegante, suena muy tajante, como que estuviera hablándole a los peones de allá de la finca, no sé. Entonces, yo siento que en ese sentido hay que, o no sé si aquí será la estrategia de decir que suena como un general o algo por el estilo, pero yo creo que cuando vas a estos escenarios, tú tienes que tener una fluidez, tienes que estudiar el discurso, y aunque el discurso venía con pinceladas de respuestas a los señalamientos de Petro, y obviamente mandando a la comunidad internacional el mensaje de que el canal de Panamá está funcionando de una manera correcta, de una manera normal, y respetando precisamente los parámetros de seguridad necesarios para mantener una fluidez en el servicio que se presta. Yo creo que esa fue la oportunidad que aprovechó el jefe de gobierno panameño en ese sentido. Otro aspecto que igualmente mencionó también, pero de una manera muy singular, como él lo sabe hacer, fue el tema migratorio, el cual pues al abordarlo me pareció que venía cargado de mucha superficialidad. Definitivamente el tema humanitario es un tema que prevalece, yo lo decía anteriormente, cuando no es lo mismo cuando tú impides a la persona que llega a tu territorio, a cuando ya llega esta persona inmigrante al territorio, ya entonces entra en pugna el tema de la seguridad del Estado versus los derechos humanos. Y esto lo había mencionado en reiteradas ocasiones, por eso era o es necesario de que entre países haya una coordinación en el sentido de evitar el paso de personas para que no logren llegar a los países que han cerrado claramente su frontera y no tienen oportunidad de tener a más extranjeros en nuestro país, no solamente por la perspectiva de esa medida o esa consecuencia de una migración irregular, sino que esto viene acompañado de una serie de factores que trastocan el equilibrio social. Y me refiero específicamente a la seguridad alimentaria, a la seguridad en materia de salud, porque esas personas cuando llegan al territorio nacional necesitan atención médica en muchos casos, otros necesitan alimentación. Entonces, Panamá produce para una población que existe o que radica en el territorio nacional, y lo otro lo exportan. Entonces, al tener una sobrepoblación, crea un caos, porque entonces los productos basados en el principio de oferta y demanda comienzan a incrementarse y damos como resultado lo que tenemos hoy día, que tú vas a un supermercado y $50 te puedes comprar probablemente 4 chicles y 2 chocolates. Entonces, porque la situación está tan cara que se hace imposible que puedas enfrentar los costos, al punto que hasta los huevos vienen ya reducidos. En lo que antes recuerdo que hablaban de que un huevo costaba 19 centavos y que un expresidente se compraba 2 huevos y él desayunaba con 2 huevos que le costaban 19 centavos cada uno, y que era una dieta muy balanceada. Lo cierto es que hoy día pues vemos que, no sé si es que el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado que los huevos se vean impactados y se hayan sido reducidos. No entiendo cuál ha sido la explicación, pero bueno, lo cierto es que ahora son huevitos lo que están vendiendo, y entonces igualmente han incrementado su costo. Así que son cosas que yo en lo personal siento que aquí al final no se aterrizaron o no se aterrizó el mensaje de una manera muy concreta. Se utilizó el escenario para efecto de decir estoy en las Naciones Unidas, vengo a hablar de Panamá, habló de una situación donde la desigualdad social había sido superada, y que obviamente pues cuando lo escuché al presidente hablar en ese sentido pensé que se refería a otro país, porque aquí el tema de la seguridad es un tema muy delicado. Aquí vimos una situación que se dio cerca de un supermercado donde le dispararon al chofer de un funcionario del Estado. Aquí vimos una situación donde hay muchas preguntas y cero respuestas. Vemos que hay muchos temas puntuales en el tapete y nadie da respuesta sobre ese tema. Entonces, yo no sé
si ese discurso, en lugar de haberlo hecho alguien que conozca el tema, lo metieron o fue apoyado o construido en base a lo que es la inteligencia artificial. Porque pareciera como que digo, dime algo bonito y la persona le tiró un discurso y lo agarraron y lo fueron a leer allá. Porque realmente el planteamiento y lo que se dijo en las Naciones Unidas parecía que estuvieran refiriéndose a otro país, cosa que evidentemente no es, porque la realidad no es esa. Entonces, esto es un tema que creo que fue quizás no fue utilizado de la mejor manera por parte del jefe de gobierno, pero él tendrá sus razones, dirá, ya yo soy presidente, estoy de salida, le tocará a quien asuma el legado de este país en la próxima administración dar solución a este tema y al final pues tenemos discursos vacíos, discursos cosmetológicos y que al final pues no sirven absolutamente de nada ni presentan una radiografía real con respuestas o propuestas constructivas que ayuden a mejorar la condición de vida de todos los panameños, Guillermo. Así mismo es, Alfonso. Lamentablemente esa es la situación que tenemos en la cual pues nos gastamos una fortuna en este tipo de cosas y no sucede absolutamente nada. No sé si tienes otro tema ahí para no pasarle por Sí, encima mira, al guión. O sea, que yo voy precisamente metiendo quería cosas. tocarte dos aspectos importantes y esto es dentro del escenario político y lo voy a tratar de abordar muy rápido porque nos quedan pocos minutos. El tema primero que el pasado fin de semana se dio oficialmente el anuncio de las alianzas del Partido Panameñista con el Partido Cambio Democrático, lo cual se oficializa de esta manera cumpliendo el mandato del Tribunal Electoral que establece como fecha límite el próximo 31 de septiembre, donde los partidos políticos se ven obligados a presentar la alianza de sus partidos políticos de cara a las elecciones del 5 de mayo del 2024. Ya el Partido Panameñista efectuó conjuntamente con el Partido Cambio Democrático su convención, se aprobó y pues definitivamente el que lidera esa alianza sería el señor Rómulo Rux como presidente y el señor José Isabel Blandón Figueroa como vicepresidente de esa alianza. ¿Ibas a decir algo, Guillermo? No, para que me aclares una cosa, porque como yo no soy abogado, me gusta poder hablar contigo de esto. Tienen que presentar las alianzas y el candidato a vicepresidente antes del Sí, o sea, 31. ya se Se formaliza con formaliza esto el cómo paquete va a ser electoral. el paquete electoral Ok. de acuerdo al documento que publicó el Tribunal Electoral que le llaman el decretón, que es el decreto, un documento que apareció, que fue publicado, donde se señala cuál es la línea de tiempo que se deben cumplir hasta las elecciones del 5 de mayo del 2024, donde se deben cumplir una serie de parámetros, inclusive uno de los aspectos que voy a mencionar adelante, que es el debate presidencial, que ya salió publicado, cómo va a estar conformado. Yo, Así que yo no sé ese si es la el gente punto. es consciente de que a partir del 31 es, ¿no? De septiembre, 31 de septiembre, es si sábado. a Ricardo Martinelli lo inhabilitan, su nómina queda. O sea, ya hay un Mira, precedente. hay una situación que mantiene enorme expectativa si será inhabilitado por los casos donde ha sido señalado y que actualmente está pendiente de una decisión jurisdiccional. Sin embargo, lo cierto es que puede ser que los tiempos de uno versus el tiempo, o sea, los tiempos electorales no sean iguales a los tiempos de la jurisdicción, de la justicia ordinaria. Esos son dos aspectos que es importante Porque destacar y te lo digo, hay abogados que me dicen que puede pasar incluso todo el periodo presidencial de Martinelli sentado esperando. mira, es que hay un tema muy Si ganara las puntual. elecciones, si ganara las elecciones, claro, ¿no? Claro, claro, aquí hay un tema muy importante, yo creo que es oportuno aclararlo, y es que uno de los impedimentos constitucionales es que la persona no haya sido condenada y que esta condena sí haya sido declarada por parte de un tribunal. Cuando habla declarada por un tribunal, debemos asumir que no quepa recurso alguno en contra de esa decisión. No significa de que si te condenaron en primera instancia
un juzgado liquidador o un juzgado de circuito penal, que en un momento dado la Corte, ya sea la Sala Segunda de lo Penal, haya resuelto esta situación o la situación jurídica de la persona que está siendo procesada y que no haya emitido un fallo, ya sea confirmando la decisión del juez de primera instancia y negando la casación penal, que sería el objeto de tener conocimiento la Sala Segunda de lo Penal en todo caso. O si se da algún tipo de amparo de garantías constitucionales, tomando en consideración si efectivamente a criterio de los letrados que representan al expresidente pudiesen determinar que efectivamente se dio una violación a una garantía constitucional, y entonces le tocaría a la Corte Suprema de Justicia, como garante de la Constitución, determinar si efectivamente procede o no el amparo de garantías constitucionales, situación que también le daría un elemento adicional dentro del desarrollo de este proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Es lo que te podría decir hasta el momento. Yo no estoy inmerso dentro de los, creo que tienen como 900 tomos esos expedientes, pero me he tratado de estar actualizado en base a la información que aparece en los medios, y ese ha sido más o menos el criterio que te puedo hablar de una manera muy superficial, respetando a las personas que le han dado seguimiento y están estudiando rigurosamente cada uno de los casos. Sabes que he escuchado hablar de la posibilidad de que se sume alguno de los candidatos independientes a otras candidaturas, pero esas candidaturas al final no le suman nada a los candidatos de partidos políticos, porque, por ejemplo, si Rómulo Rux hubiera aceptado el partido Alianza y el partido País, salía en 4 casillas en la boleta electoral. Por más pequeños que fueran, el papel tiene el mismo tamaño, o sea, tu nombre y tu foto sale con el mismo tamaño, así seas el PRD, que un partido pequeñito. Salen igual. Claro. Entonces, si tienes 4 partidos, tienes 4 veces tu cara. Pero en un independiente, si un independiente se baja, se bajó. Desaparece Entonces, de la papeleta. No tiene mucho sentido haber hecho todo el esfuerzo de sacar una candidatura de independientes para después aliarte con otros. Eso no tiene sentido. Mira, y hay una situación importante a destacar en ese aspecto, y no estaba dentro de la agenda, pero ya que lo traes al tapete, creo que es importante aclararlo. Muchas personas que corrieron por libre postulación, el mecanismo que establecía el Tribunal Electoral era un proceso de recolección de firmas. Muchas personas te firmaban sin generar ningún tipo de vínculo o compromiso. Hombre, te voy a dar la oportunidad para que corras, pero eso no significa que esa persona tiene cautivo un voto duro por esa firma y que esa persona va a votar por él en las elecciones. El que piense eso, pues definitivamente está, ¿cómo te digo? Tiene una ilusión y está totalmente desorientado, porque eso no funciona de esa manera. Probablemente fuiste a un centro comercial, la gente te firmó, o mire, eso no significa, yo tengo un partido político, yo convivo con tal, con Popeye, por decirte algo, así como no, entonces agarro y te firmo, pero eso no significa que vaya a votar por ti, no importa, pero yo lo que quiero es entrar y después vemos. Entonces, esas son las situaciones que lamentablemente muchos candidatos por libre postulación quizás están equivocados. Y yo creo que al final esa posibilidad de que ellos expresen que van solos y que no van a negociar con nadie ni van a aliarse con nadie, yo creo que es un profundo desatino, porque puede salirle la bruja en las elecciones. Entonces puede ser que no tengas el control y que saques un voto tan diluido que de una manera como digo, puntual, vas a perder, porque el resultado de unas elecciones te va a dejar, te va a tomar una foto de cuerpo entero de cuál es tu caudal político. Entonces, si resulta que tú tuviste, ¿qué te digo?, 100.000 firmas y saliste dentro de los 3, y resulta que el día de las elecciones sacaste 1.000 firmas, o 1.000 votos, perdón, corrijo,
Entonces ahí al final sabes que pues la gente simplemente te firmó para cumplir con el requisito o esa etapa que estableció el Tribunal Electoral, que era poder participar. Pero eso no significa que la persona iba a votar por ti, porque el trabajo de voto, de cultivar el voto, de crear conciencia en la población, es un trabajo profundo que tiene que hacer un candidato, y muchos de ellos definitivamente podrían tener algunos activistas, pero esos activistas no tienen una estructura a nivel nacional en ese sentido, o no se tiene la estructura a nivel nacional, y eso es por ello que entonces deben ver la alternativa o la posibilidad de sumarse a un partido ya formado para que puedan apoyarse en esa estructura de cara a unas elecciones generales y poder aliviar esa carga de poder promocionar la figura, de poder entrar a conocer cuál es el contenido, y aquí no hemos escuchado el contenido de muchos, unos simple y llanamente se han centrado en el tema de el yoísmo, del ego, y pues al final cuando se den los debates presidenciales, ahí veremos de qué cuero se saca más correas. Entonces, porque aquí simple y llanamente te va a tocar abordar los temas, y obviamente presentar propuestas. Y para eso tú tienes que tener un equipo que ya esté analizando los problemas, que esté generando alternativas de solución. Lo que no es permitido es ir a un debate de este tipo, quedarte callado o simplemente decir no se puede solucionar porque la gente está esperando una respuesta. Tú estás los políticos están en esta etapa, en una etapa de coqueteo. Decir, yo soy la persona que tiene la capacidad, yo soy la persona que estoy al frente, soy la persona que puedo solucionar los problemas, y yo creo que hacia allá se va. Hay ese tipo de comunicación que se busca tener con el elector para que el elector despierte de esa frustración que actualmente vive y dice, bueno, voy a apoyar a este señor que es una persona que me parece que tiene conocimiento, que es una persona que ha visto cuáles son los problemas reales del país, y que son muchos, ¿ah? Pero digo, claro, en 5 años es casi imposible que se puedan solucionar todos, pero tú tienes que ir o llegar a la cosa pública con un equipo que realmente haga su trabajo, que se comprometa y que definitivamente te deje bien parado, no que de pronto te vayas a asociar o vayas a llevar a personas que lo que van es a enriquecerse de la cosa pública, y al final el pobre sigue siendo más pobre, la clase media va desapareciendo, y entonces aquí vamos a tener solamente dos clases sociales: los que son ricos, que agarran su dinero y lo sacan del país, y los pobres, que son los que tienen que trabajar día a día y tratar de ver cómo se sumergen en un océano de subsidios basado en soluciones temporales que puedan dar los gobiernos para aliviar la angustia que puedan vivir cotidianamente. No sé si tienes algún otro tema que se haya quedado por ahí, mi Sí, estimado Alfonso. efectivamente, lo último que te iba a mencionar era el tema puntual de la alianza del Partido Revolucionario Democrático con el Partido Molirena. También se dio el pasado domingo y se conoció la figura del vicepresidente que acompañará al actual vicepresidente y candidato, Gabriel Carrizo, que es el exministro de Salud, el señor Camilo Alain. Pues definitivamente una figura que ha generado, tiene posiciones encontradas, unas a favor, otras en contra. El actual vicepresidente o candidato a la vicepresidencia formó parte del equipo de gabinete del expresidente y candidato a la presidencia, Martín Torrijos, y esto ha generado una situación bastante complicada, porque las personas piensan que se ha buscado quizás afectar la imagen del candidato Torrijos, situación que pues no creo que tenga mayor importancia en ese sentido. Yo creo que ya públicamente él ha anunciado que respeta como amigo, y que él hará valer la amistad que tiene con este señor, con el actual candidato a la vicepresidencia, y que esto no mermará en nada con lo que es su campaña. Y lo otro son los 3 debates presidenciales que ya confirmó el Tribunal Electoral: el primero el próximo 21 de febrero del 2024, el segundo será el 13 de marzo del 2024, y el último será el 17
de abril del 2024. El primero, la sede, la Universidad de Panamá; el segundo, ASPADE; y el tercero, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la República de Panamá, que serán los escenarios conjuntamente y coordinado con la producción de los tres canales comerciales del país, o de tres canales comerciales del país, corrijo, TVN Media, Medcom y CERTV. Así que yo creo que, y en este caso el último no es comercial, creo que es importante hacer esta observación, porque al final ha generado y generará, será la fuente que va a determinar si efectivamente se apoya o no algún candidato que surja luego de escuchar su propuesta para mejorar el país. Y lo último era la reforma electoral de último minuto, que pretende incorporar el residuo, o sea, la modificación al artículo 380 era el otro aspecto que tenía para abordar en el día de hoy, pero yo creo que ya lo que vienen con un bate son los señores del programa que sigue, nuestros amigos que vienen de la tertulia del miércoles. Alégate el radio, para que no te salpique lo que viene. Vienen con un bate, cada uno viene con un bate de Tony Amas, así que viene, pero para darle duro. Así que los invitamos, amigos, a que se mantengan en sintonía, y reiterándote el agradecimiento, Guillermo, de poder compartir contigo la fina audiencia de Radio Ancon en el sillón de Ancon miércoles tras miércoles. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Abogado y periodista Alfonso Fraguela con nosotros aquí en la columna de opinión del sillón de Ancon. Nos vemos la otra semana. Un abrazo y cuídate mucho.